tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Amados hermanos, bendiciones. Nos da mucho gusto estar una vez más con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por la bendición que Él nos da de tener un día más. Nos da la bendición de poder disfrutar de un día más de la luz del sol, de estar con nuestra familia, de despertar. Y es hermoso, es maravilloso el poder realmente compartir este tiempo. Damos gracias a todos los que el día de hoy se están conectando, gracias a los que han estado con nosotros acompañándonos. Gracias a ti que también los mensajes los has compartido una y otra vez y los has llevado aún a aquellas personas que necesitan escuchar una palabra. Gracias por compartir el mensaje también, gracias por mandarnos tus peticiones y estar con nosotros. El día de hoy quiero compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Esta palabra de Dios yo le he llamado y le he titulado Inconformes sin razón. Y esta palabra tiene un motivo, tiene una razón, efectivamente, y tiene que ver con todas aquellas cosas que a veces nosotros no entendemos, todas aquellas veces, todas aquellas situaciones donde nosotros a veces no logramos entender el por qué Dios hace las cosas. Y en ese momento nos convertimos en inconformes. En ese momento nos convertimos en personas que constantemente están o probablemente en desacuerdo a las decisiones que Dios hace, en desacuerdo a las cosas que Dios hace, en desacuerdo a todas las situaciones que puedan estar pasando o podemos estar pasando. Y es por eso que le he titulado Inconformes sin razón, porque muchas ocasiones, al no entender nosotros a Dios, al no entender nosotros el propósito de Dios, al no entender la mente de Dios, en ese momento no tenemos una razón nosotros para estar inconformes. Y desgraciadamente esa inconformidad a nosotros nos lleva en muchas ocasiones a alejarnos de Dios. Esa inconformidad nos lleva a quejarnos directamente con Dios. Esa inconformidad nos lleva a desquitarnos a veces en nuestro comportamiento con Dios. Esa inconformidad nos lleva a ser rebeldes ante Dios. Y es esa parte donde tenemos que poner mucha atención nosotros. Tenemos que poner mucha atención en cuanto a las cosas que suceden y cómo nosotros tomamos las cosas. Entonces, inconforme sin razón tiene su base o la primera pregunta que viene a mi vida una vez que yo razono este tema. Y es esa pregunta que en muchas ocasiones nos hacemos nosotros y es, ¿por qué Dios permite que yo viva esto? ¿Por qué Dios está permitiendo que yo pase por esta situación? ¿Por qué Dios está permitiendo que yo experimente el dolor de esta forma? ¿Por qué me tiene que suceder esto a mí? ¿Por qué estoy pasando yo por esto si realmente soy bueno, si me esfuerzo? ¿Por qué estoy viviendo yo por esto si realmente he hecho bien las cosas y me he esforzado por estar los domingos conectado, los domingos voy a la iglesia o me conecto, doy mis diezmos, mis ofrendas, hago bien, no vivo una vida de pecado? ¿Y por qué Dios
me permite que yo esté pasando estas cosas. Y en muchas ocasiones eso nos parece injusto. Esto que estamos viviendo parece injusto, que es lo que nosotros percibimos de parte de Dios. Y esa injusticia o ese por qué Dios permite que yo esté pasando esto, en muchas ocasiones damos a entender nosotros que Dios está haciendo algo mal en nuestra vida, que Dios está haciendo las cosas mal en nuestra vida. Y es ahí donde entonces viene esa inconformidad de nuestra parte, y es ahí donde nosotros empezamos a tener problemas con Dios. Puedo ver el ejemplo de una mujer que a lo mejor con todo su corazón, con todo su deseo, ha esperado que nazca un hijo. Con todo su deseo ha hecho todo lo posible para poder tener un hijo, y después de varios años de estar casada, varios años después de intentarlo, no logra tener un hijo. Hasta que un día Dios le concede y le da la oportunidad de tener un hijo. ¿Y qué pasa? El embarazo se desarrolla bien, pero antes de llegar a los 9 meses, pierde al hijo. Nosotros al ver esa situación, nos ponemos a pensar y podemos pensar que es injusto. Y vemos las cosas injustas. Y de hecho a lo mejor esta persona en algún momento podría decir alguna frase que tú y yo hemos dicho, y creo que en algún momento hemos dicho tú y yo esta frase: si yo hice todo bien, ¿por qué salieron las cosas mal? Si yo me esforcé, hice lo mío, hice lo que me correspondía hacer, y al final salieron las cosas mal. ¿Qué volvemos a hacer en ese tipo de comentarios? Volvemos nosotros mismos a echarle la culpa a Dios. ¿Qué volvemos a hacer? Nos sentimos con el derecho de juzgar a Dios. Nos sentimos con el derecho de juzgar esas decisiones que Dios ha tomado respecto a nuestra vida. Y son esas razones de Dios las que nosotros no logramos entender. De hecho, efectivamente la vida sería mucho más fácil si nosotros lográramos entender las razones de Dios. Pero si tú y yo lográramos entender las razones de Dios, eso a mí me daría a entender que nuestro Dios tiene la misma capacidad intelectual que nosotros, y entonces eso a mí en lo personal me dejaría un poco de desconfianza. El hecho de que yo no entienda a Dios a mí me da cierta paz y me da cierta seguridad. ¿Sabes por qué? Porque es una mente totalmente superior que nosotros no logramos entender. Y a veces lo único que tú y yo buscamos es en esa pregunta. Yo lo único que quiero es que Dios me explique y me diga por qué estoy pasando esto. Y entonces reaccionamos nosotros de esta forma. Ahora, la otra pregunta que yo me hago es: ¿tú crees que nosotros verdaderamente tenemos que pedirle explicaciones a Dios? ¿O Dios tiene que darnos explicaciones a nosotros solamente porque tú y yo se las estamos pidiendo? Dios hace lo que tiene que hacer por el simple hecho de que Dios es soberano, por el simple hecho de que Dios es justo, por el simple hecho de que Dios es amor, por el simple hecho de que Dios es fiel. En base a cada uno de esos atributos de Dios, Él realmente puede hacer eso. Y esa parte yo la confío en Dios, yo en lo personal confío en Dios en esa parte. Es como un niño. No sé cuántas veces has estado tú con un niño en donde le estás enseñando a hacer algo al niño y de repente le dices al niño: mira, haz las cosas así. Y te dice: no, se hace así. Y tú le dices: no, es así. Y de repente ya dices: bueno, ¿por qué dices que es así? ¿Quién te dijo que es así? Yo solo. Yo sé. ¿No? A veces el niño te dice: yo sé. Y en esa posición en la que se encuentra el niño en muchas ocasiones diciendo: yo sé, así estamos con Dios. Cuando Dios te dice cómo hacer las cosas, cuando Dios está tratando de enseñarnos cómo hacer las cosas, nosotros somos como ese niño que le decimos a Dios: Dios, yo sé, yo solito, déjame. Y de hecho hasta a veces los niños te quitan así de quítate, yo solito. Eso mismo hacemos nosotros con Dios, cuando Dios está intentando enseñarnos algo. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que entender, y es que nosotros efectivamente no vamos a lograr entender a Dios. No es por medio de la razón por la cual nosotros vamos a lograr hacer esa sincronía con Dios, sino es por medio del amor y es por medio de la fe. Yo creo que muchos de ustedes no me dejarán mentir, pero tal vez al inicio de tu vida cristiana, en la
cuando apenas en ese momento nosotros estamos mostrando que no amamos a Dios. ¿Sabes por qué? Porque estamos demostrando que no confiamos en Dios. Es más, yo podría decir en este momento que quien no ama a Dios no tiene el derecho aún de opinar sobre Dios. ¿Sabes por qué? Porque quien no ama a Dios no tiene aún autoridad para opinar sobre lo que no ama. ¿Por qué? Porque para amar a alguien tienes que conocerlo. Para opinar sobre alguien tienes que conocerlo. Si no conoces a esa persona, si no conoces a Dios mismo, aún no tendríamos nosotros ni el derecho de decir o de pensar si las razones que Dios está usando en contra de nuestra vida o sobre nuestra vida son a favor o son en contra, lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. ¿Por qué? Porque recordemos que Él nos ama y así como Dios nos ama, Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Eso es importante. Lo que yo te decía, conforme nosotros vamos creciendo y vamos conociendo a Dios, nosotros vamos dejando a un lado esas razones que a veces queremos. Vamos dejando a un lado todos esos motivos de los cuales nosotros queremos explicación de parte de Dios. Lo que nosotros necesitamos es amor y confiar en Dios. Y hay 3 puntos importantes que yo quiero compartir contigo el día de hoy en base a esto. Te decía yo que nosotros nos convertimos en inconformes y somos completamente inconformes cuando no entendemos las razones de Dios. Pero para que tú puedas amar a Dios y para que tú puedas confiar en Dios, hay 3 cosas que yo tengo que decirte el día de hoy que te van a ayudar. En realidad son 4 cosas que te van a ayudar a que tú realmente puedas pasar de un lado a otro. Te van a ayudar a que tú realmente puedas despojarte y confiar plenamente en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dejar de juzgar a Dios, dejar de preguntarle a Dios, dejar de pensar si lo que Dios está haciendo está bien o está mal. Y lo primero que tenemos que entender es que Dios ha creado todo lo que existe. ¿Amén? Repite conmigo ahí en tu lugar, ahí en tu casa donde estás viendo esta transmisión. Dios ha creado todo lo que existe. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios creó las serpientes, que Dios creó las arañas, que Dios creó los alacranes, los mosquitos fastidiosos en la noche Dios los creó, que Dios creó las garrapatas, que Dios creó las pulgas, creó ya dije a los alacranes, a los cocodrilos, y Dios creó todas esas cosas, a las cucarachas Dios las creó también. Todas esas cosas Dios las creó. Todos los animales lindos, como los que son los perritos, a los que les gustan los perritos, los gatitos, los ratoncitos blancos y los ratones grises, también los de coladera, Dios los creó también. Hay algo que tenemos que entender en esta verdad que te estoy diciendo, que Dios creó todo lo que existe. Fíjate bien, todo lo que te parece bonito, Dios lo creó, y aún lo que no te parece bonito, también Dios lo creó. Amén. Dios creó al hermano que está a tu derecha y hermano que está a tu izquierda, ¿te parezca bonito o te parezca medio feo? También Dios lo creó. Y esa es una verdad principal que tenemos que entender el día de hoy. Para que tú puedas despojarte y realmente confiar en Dios, tienes que entender que Dios ha creado todo, lo que te gusta y lo que no te gusta. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con los planes y con los propósitos de Dios. Y a nosotros, en lo personal, no nos compete opinar si nos gusta o no nos gusta. Al final, si a ti no te gustan los alacranes, a ti no te compete opinar si te gustan o no te gustan. ¿Por qué? Porque Dios los creó con un propósito específico. La mente de Dios logra desarrollar el propósito para cada uno de esos animalitos. Más de lo que tú y yo podemos imaginar. Ahora, Dios ha creado todas las cosas, y esto es importante, fíjate bien. Yo te decía hace rato que tú y yo no necesitamos entender las razones de Dios. Y llega un punto en donde tú vas creciendo tanto en tu relación con Dios que tú no necesitas entender sus razones. Tú solo necesitas amarlo. Tú solo necesitas creer en Él. Si tú lo amas y tú crees en Él, haces a un lado las razones. Si tú durante mucho tiempo eres de esas personas que constantemente se la pasan
pensando y tratan de indagar, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios hace esto? Tienes que pasar de ese lugar a que realmente dejes de preguntar por qué Dios hace eso y aceptes el por qué Dios hace eso. ¿Sabes de qué forma vas a aceptar eso? Amando a Dios. Amando a Dios. Cuando tú empieces a amar a Dios, vas a dejar en ese momento de juzgar las razones de Dios. Cuando tú ames a Dios, vas a empezar a deleitarte con su creación. Y aunque no te gusten los ratones que se meten a tu casa y que andan pasando por tu cocina, aunque no te gusten las cucarachas, digo, no es para que tengas cucarachas y ratones en tu casa, hay que limpiar de vez en cuando. Me refiero a que son seres que están ahí y aunque no nos gusten, tú y yo tenemos que aprender a aceptar esa creación de Dios. Es más, tenemos que aceptar, tenemos que amar esa creación de Dios. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Porque amamos a Dios y eso es creación de Dios. El hecho de que yo no entienda o no me gusten los bichos, no quiere decir que yo por eso no tenga que amarlos. Es importante. ¿Por qué tengo que amarlos? Porque son creación de Dios simplemente. Así de simple. Y tengo que deleitarme yo en esa parte. Digo, vuelvo a repetir, no estoy diciendo que tengas que tener tu casa con cucarachas, con ratones y con todo ese tipo de cosas. Al final, toda esa fauna tiene ciertos lugares en donde poder desarrollarse. Entonces, mantengamos solamente los límites nosotros en nuestra casa. Pero lo que te estoy tratando de decir es que aprendamos nosotros a amar las cosas que Dios ha hecho. Por ejemplo, otra de las cosas que nosotros somos inconformes y no nos conformamos con nada es cuando te ves al espejo. Y entonces cuando te ves en el espejo, lo que ves no te gusta. Y si eres lacio de cabello, toda tu vida has querido chinos. Si eres chino, toda tu vida has querido ser lacio. Si eres moreno, toda tu vida has querido ser blanco. Si eres chaparrito, has querido ser alto y te pones taconzotes. Si eres alto, quieres ser chaparrito porque todo el mundo te dice la garrocha. Y en fin, te la pasas siempre inconforme con lo que Dios ha hecho. Despreciamos despreciamos otra cosa de las que Dios hace. Y el punto es que tienes que entender que Dios es un artista. Dios es un artista. Y dentro de todas las obras de arte que Dios ha hecho, dentro de todas esas cosas que Dios ha hecho, Dios ha puesto variedad en todas esas obras de arte. Nosotros somos una obra de arte que Dios ha hecho. Y como cualquier artista, hay cosas que al público le gustan y hay cosas que al otro público no le gustan, lo cual está bien, es válido, es válido. El punto es que nosotros tenemos que aceptar y amar la creación de Dios. Entiéndase por creación, hermanos, todo. Porque Dios ha creado, vuelvo a repetir, Dios ha creado todo lo que existe. Dios ha creado todo lo que existe. Todo lo que nosotros tenemos, Dios nos lo ha dado porque Él es el artista. Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Vuelvo a repetir, todo fue creado por Él. En muchas ocasiones, si nosotros hablamos, o lo hemos dicho, si todo fue creado por Él, entonces Satanás también fue creado por Dios. Los demonios también fueron creados por Dios. Pero alguna vez a lo mejor tú has dicho, bueno, ¿por qué Dios creó eso? ¿Por qué Dios simplemente no quita a Satanás, no quita a sus demonios y realmente podemos vivir todos felices, sin pecado, sin muerte, sin destrucción? Dios lo hace porque tiene un propósito y nuestra mente no alcanza a percibir ese propósito de Dios. Por lo tanto, tú y yo no entendemos esos planes. Dios tiene planes para tu familia, Dios tiene planes para tu trabajo, Dios tiene planes para tu casa, pero tú y yo efectivamente a veces no entendemos esos planes.
Pero hay algo que vuelvo a repetir que tenemos que hacer nosotros. Tú y yo no tenemos que entender los planes de Dios. Tú y yo tenemos que amar a Dios. Cuando tú y yo aprendamos a amar a Dios, en ese momento vamos a dejar de ser inconformes. Cuando tú aprendas a amar a Dios, te vas a ver en el espejo y vas a decir, wow, soy un tipazo. Porque estás viendo lo que Dios hizo. Porque si en ese momento te salieron chinos y tú no querías chinos, vas a decir, gracias Dios por los chinos. Porque si en ese momento te salió el cabello lacio y ves el cabello lacio, vas a decir, gracias Dios. ¿Por qué? Porque has aprendido a amar a Dios. Porque estás aprendiendo a amar a Dios y ves la persona que eres, te ves en el espejo y simplemente vas a decir, gracias Dios, en lugar de ser un inconforme. Cuando tú te das cuenta que Dios ha creado todo y que todo lo ha creado desde su sabiduría, su amor, su justicia, desde ese punto vas a aceptar lo que Dios ha hecho y en ese momento dejarás de ser un inconforme. Porque el sermón se llama inconformes. ¿Y sabes qué es lo peor de que somos inconformes? Que estamos inconformes sin razón. Tuvieras una razón para estar inconforme, órale, te la paso. O sea, vivimos amargados sin razones. Vivimos amargados simplemente por el hecho de que queremos vivir amargados. El segundo punto que es importante que quiero que entendamos, así como el primero fue que Dios ha creado todo lo que existe, el segundo punto es, Dios permite todo lo que sucede. De la forma en la que Dios crea todo lo que existe, Dios permite todo lo que sucede. Y aquí tiene que ver con que Dios permite lo que te gusta y lo que no te gusta. Dios permite lo que te gusta y lo que no te gusta. Y en este punto es que nosotros no estamos en condiciones de decidir si está bien o no lo que Dios ha permitido. En este punto tú y yo no tenemos derecho de decidir si está bien o no está bien lo que Dios ha decidido. Ahora, te lo voy a decir de esta forma, fíjate bien. Dios me permite que yo peque si lo que yo quiero es pecar. Dios lo va a permitir. Aunque el hecho de que Dios lo permita no significa que Dios esté de acuerdo. Porque aquí entra el libre albedrío que Dios nos ha dado a nosotros de elegir y escoger y vivir sobre nuestras propias decisiones. Entonces, si tú estás en un punto en donde quieres pecar, tienes el deseo de pecar, Dios en ese momento pone a lo mejor una alerta en ti y te dice, no lo hagas. Pero al final tú decides hacerlo. Al final tú decides hacerlo. Y si en ese momento tú lo haces, Dios no está de acuerdo en lo que estás haciendo. Pero al final Dios te está permitiendo hacerlo. Dios te está permitiendo hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque efectivamente Dios nos ha dado la libertad a nosotros de escoger lo que hacemos y lo que no hacemos. En muchas ocasiones viene siempre la pregunta de ¿por qué Dios permite que muera gente inocente, no? Si Dios permite todo lo que sucede, entonces Dios tiene la culpa de que muera gente inocente. Si Dios permite todo lo que sucede, entonces ¿por qué Él realmente hace o permite que sucedan esas cosas? La situación es que hay situaciones que tú y yo nunca vamos a entender y que por siempre sea esa la respuesta, esa es la realidad. ¿Por qué Dios permitió que suceda esto? Solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe. Y si tú amas a Dios, tú vas a aprender a confiar en Dios y a dejarlo en manos de Dios. Si tú amas a Dios. Hay cosas que nosotros no entendemos. Y tú debes de saber que todo lo que sucede al final Dios lo permite. Si Dios no quisiera que sucedieran, que se cayeran aviones, si Dios no quisiera que la gente enfermara y muriera, eso no sucedería. ¿Y entonces por qué Dios lo está haciendo? Isaías capítulo 45, versículos 6 y 7. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Fíjate bien, aquí se va a poner interesante esta parte, porque nosotros decimos que Dios es bueno, ¿sí o no? Que Dios es un Dios de amor y que Dios es un Dios bueno.
Pero aquí Isaías capítulo 45 me está diciendo que Dios hace la paz y crea adversidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios crea adversidad también? Nosotros decimos que Dios es un Dios de paz, pero ¿cuántas veces tú has dicho que Dios es un Dios de adversidad? Vuelvo a repetir, no tienes que entender esto, hermano. No tienes que entenderlo. Pero te voy a decir solamente este punto. La mayoría de los que estamos aquí, me atrevo a decir que la mayoría de los que me están viendo, es más, todos los que me están viendo, hemos pasado por adversidad. Y en esa adversidad es cuando más has buscado a Dios. Dios es un Dios de paz y Dios es un Dios de adversidad. Porque en esa adversidad es donde tú y yo más hemos crecido, más hemos madurado, más hemos desarrollado fe. Más hemos desarrollado fe. Y eso es algo que a lo mejor en algún momento alguien que no conoce a Dios, alguien que no ama a Dios, hace que se convierta en un inconforme sin razón. Porque alguien que en algún momento escucha que Dios crea adversidad, en ese momento esa persona va a señalar a Dios, en ese momento esa persona va a juzgar a Dios y se va a atrever a hablar en contra de Dios. Pero ¿sabes qué? Esa persona no conoce a Dios. Esa persona no sabe que Dios a través de la adversidad nos acerca a Él. Esa persona no sabe que a través de la adversidad Dios nos avienta esos lazos de amor. Y eso es algo que tú y yo tenemos que aceptar en Dios. Que Dios permite todo lo que sucede. Tercer punto que quiero comentarte el día de hoy es que Dios no está de acuerdo con todo lo que Él permite. ¿Sí estamos? Dios no está de acuerdo con todo lo que Él permite. Y tú me vas a decir, bueno, entonces, ¿por qué lo permite? Porque de la misma forma en la que tú le dices al niño, no te subas a esa silla porque se va a caer, porque te vas a caer, y el niño está necio subiéndose a la silla, de la misma forma en la que tú le permites a ese niño y dices, ok, súbete a la silla pues. ¿Qué dices? Súbete. Para que en el momento en el que te caigas, tengas la lección y nunca más te vuelvas a subir a la silla. ¿Por qué Dios entonces permite aún lo que no está de acuerdo? Por lo mismo. Dios permite que sucedan ciertas cosas aunque Él no está de acuerdo con esas cosas. Y eso no significa que Él está contento con lo que sucede. Una cosa es que Dios permita las cosas y otra cosa es que Dios lo considere bueno. Que Dios considere que sea benéfico para nosotros. Isaías capítulo 55, versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Y aquí está el gran abismo que nos separa entre Dios y nosotros. Dice Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y efectivamente, hay una analogía de un hombre que quería hacer hacer una zanja. Y entonces este hombre iba a hacer una zanja, empezó a cavar para hacer la zanja y de repente llegó un punto que frente a su camino donde estaba haciendo la zanja, el hombre se encontró con un hormiguero. Y entonces el hombre, como ama a Dios, ama a las hormigas. Y entonces no quería destruir a las hormigas y entonces decía, híjole, ¿qué hago? No puedo darle la vuelta a la zanja porque necesito que la zanja pase por aquí porque si no la casa va a estar medio chueca. Entonces, ¿qué hago con las hormigas? Necesito decirles que muevan su hormiguero a otro lado. ¿Qué hago? Y entonces, ¿qué hago? Y la única forma en la que este hombre podía hacer que las hormigas se movieran del lugar, la única forma es, este hombre tenía que convertirse en hormiga para decirle a las hormigas, hay problema,
vámonos de aquí, y que pudieran mover su nido a otro lugar. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirte? Este hombre es Dios, y solamente lo estoy diciendo para que imagines el abismo de pensamiento que existe entre Dios y nosotros como hormigas. Que por mucho que las hormigas se muevan por instinto, en ese momento ellas jamás van a poder percibir ese peligro que Dios ya había previsto. Y eso pasa exactamente. Dios, al permitir todo, no está de acuerdo específicamente porque sus caminos no son mis caminos. En muchas ocasiones tú y yo pretendemos y queremos que Dios piense y sienta como nosotros, pero Él nos dice en Isaías capítulo 55, versículo del 8 al 9, arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Lo estoy leyendo en el lenguaje actual. Él tiene compasión de ustedes, que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La pregunta es, ¿cuántas decisiones equivocadas has tomado tú a lo largo de la vida? ¿Cuántas decisiones malas has tomado tú a lo largo de tu vida? Y la pregunta es, ahora que has empezado a conocer a Dios, ¿no te sientes más cómodo y más confiado en que Dios guíe tu vida? Cuando tú estabas lejos de Dios, y si tú apenas estás conociendo a Dios, yo quiero decirte que en el momento en que tú decides abandonarte en Dios, cuando tú decides confiar en Dios, cuando tú decides poner toda tu vida en Dios, vives despreocupado. ¿Por qué? Porque entonces ya no estás preguntando por qué esto, por qué el otro, por qué sucede esto, siempre con la mandíbula tiesa, siempre con dolores intestinales, inflamación en el intestino por las preocupaciones. Ya no. Aprendes a vivir relajado, aprendes a vivir tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque entiendes que Dios creó todo lo que existe, que Dios permite todo lo que sucede, y aún que Dios a veces no está de acuerdo con las cosas en las que permite, pero es necesario que yo, como ser humano, me enfrente a las consecuencias de mis acciones para que aprenda, y sobre ese aprendizaje pueda crecer. Otra de las cosas que te quiero compartir, otro de los puntos, es que así como Dios hace lo que ya te dije, Dios también va a juzgar todo lo que sucede. Entonces, Dios creó todo lo que existe, Dios permite todo lo que sucede, Dios no está de acuerdo con todo lo que permite, y Dios juzgará todo lo que sucede. ¿Qué quiere decir esto? Pueden suceder cosas que Dios permite, pero aún esas cosas que Dios permitió que tú y yo hiciéramos, Dios las va a juzgar. Porque en este punto no fue Dios quien decidió esas cosas, sino fuimos nosotros quien decidir hacer esas cosas. Nosotros somos los que tomamos la decisión, nosotros somos los que tomamos la decisión de qué camino seguir. Nosotros tomamos la decisión de a quién seguir. Eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, por eso la Biblia habla de que al final también Jesús es nuestro abogado. Y cuando tú y yo venimos a Él entonces Él como nuestro abogado nos defiende. Satanás es nuestro principal acusador. Y todas las cosas que nosotros hagamos, siempre vamos a tener un acusador, siempre vamos a tener a Satanás que nos va a estar acusando delante de Dios, diciendo que eso que hicimos está mal. Pero Jesucristo siempre va a estar ahí para defendernos. Pero aquí hay algo que quiero poner un paréntesis enorme, hermano. Y el punto es, para que tú puedas entender el camino de Dios, para que tú puedas no entender, sino aceptar los caminos de Dios, tienes que amarlo. Y vuelvo a repetir algo que dije al inicio. Alguien que no ama a Dios, desde mi punto de vista, no tiene derecho a hablar de Dios. No tiene derecho
en ningún momento de criticar o de preguntar el simple hecho de por qué Dios permitió esto. ¿Y sabes por qué me atrevo a decirte eso? Porque alguien que no ama a Dios no lo conoce. Y si tú no conoces a alguien, no tienes derecho a hablar de esa persona. Así de simple. Es una regla básica de respeto, que podría decir que hasta está en el manual de Carreño, ¿no es cierto? Pero es una regla básica. Es una regla básica. No puedes hablar de algo que no conoces. No puedes hablar de Dios que no conoces. No puedes decir que Dios es bueno o es malo si no lo conoces. Tienes que amar a Dios. Tienes que amar a Dios, y el amar a Dios te va a llevar después a creer en Él, y entonces todas las cosas que sucedan a tu alrededor van a ser de bendición, porque simplemente te habrás despojado, te habrás puesto en las manos de Dios, y toda tu vida estará en las manos de Dios. Primera de Pedro 6 y 7, Primera de Pedro capítulo 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué trato de decir con este versículo? Que siempre que pases por una adversidad, siempre que vayas a pasar o estés pasando por una adversidad, recuerda esto: las cosas nunca volverán a ser las mismas. Pasas por un problema familiar, pasas por un problema laboral, pasas por un problema de salud, pasas por cualquier adversidad, la que sea, nunca serás la misma persona. Nunca. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas para que nuestra fe sea sometida, para que sea probada por fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra. Fíjense bien, una vez que nosotros pasamos por una adversidad, nunca nuestra vida volverá a ser igual que antes, porque en la adversidad es en ese punto donde tú entiendes cosas, porque en la adversidad es en ese punto en donde tú conoces más a Dios. Y esto me lleva al profeta Elías. El profeta Elías tuvo un enfrentamiento con los profetas de Baal, y tú sabes que estaban en el monte Carmelo, y el profeta Elías de Israel contra la reina Jezabel reta a los profetas de Baal. Y el profeta Elías, lo digo rápido, hace un reto diciéndole a los profetas de Baal que el Dios más poderoso iba a hacer que descendiera fuego del cielo. Y entonces los profetas de Baal empiezan a hacer sus rituales y empiezan a hacer sus ofrendas y empiezan a cortarse, a hacer sacrificios de sangre, y nunca cayó fuego del cielo. Y entonces el profeta el profeta Elías, lo que hace es prepara el holocausto, prepara el sacrificio, manda a traer agua, porque aparte dice, quiero que lo mojen todo, y en ese momento solamente le hace una oración, y en esa oración que él hace, pide a Dios que descienda fuego del cielo desciende, dice que consume todo el holocausto, consume el agua que estaba todo empapado, todo mojado, lo consume, y en ese momento el profeta Elías da la orden de que mueran todos los profetas de Baal, y mueren todos los profetas en ese momento. La reina Jezabel se enoja, y lo que hace la reina es lanza una amenaza en contra del profeta Elías, y dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, si el día de mañana yo a ti, Elías, no te tengo muerto igual como a ellos los mataste, que sea sobre mí entonces esa responsabilidad. Y eso hizo que Elías se asustara, y lo he compartido en algunas ocasiones. Elías en ese momento había llegado al clímax de su carrera, había llegado a un punto importante.
tú debes de saber que para un siervo de Dios, el que por tu propia boca fluya la palabra y la palabra de Dios, y Dios te respalde en esa palabra, es un punto de fe increíble. Y eso fue lo que sucedió con Elías. El profeta Elías con su palabra soltó la palabra y Dios respaldó la palabra de Elías. Fue uno de los momentos, el momento más importante de la vida de Elías. Y lo hemos dicho, ¿qué pasó en la vida de Elías? Que cuando sucede eso y está en el clímax, en la victoria más grande que ha tenido, unas horas después se entera lo que la reina Jezabel hizo y sale corriendo, sale huyendo. No solamente sale huyendo y sale corriendo. Dice Primera de Reyes capítulo 9, 14. Y él se fue por lo del desierto un día de camino, caminó en el desierto un día, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Después de haber tenido una gran victoria, un día después se encontraba en depresión. Un día después se encontraba intentando suicidarse, con deseos de que Dios le quitara la vida. Y entonces es ahí donde te preguntas y dices, ¿qué sucedió en la vida del profeta Elías? ¿Por qué? ¿Por qué un día tiene la victoria más grande, su momento más grande, donde tendría que haber estado más lleno de fe? Es más, si por su palabra hizo que descendiera fuego del cielo, ¿por qué no le aventó fuego a Jezabel también? ¿Por qué no declaró que unas bolas de fuego cayeran sobre Jezabel? Entró miedo en él, quería morirse. Pero así como sucedió en la vida de Elías, estando ahí a punto de morirse y llegando a ese punto de adversidad que él tenía en ese momento, de la misma forma en la que a él le sucedió, a nosotros nos puede suceder. Y son cosas que tú y yo no entendemos. Son cosas que tú y yo a veces no vamos a entender, que de repente te vas a encontrar sumido en la depresión, sumido en ese momento de dolor, intentando que las cosas vuelvan a ser igual que antes. Las cosas ya no pueden ser igual que antes. Porque después de la adversidad siempre las cosas cambian. Y en este punto son para mejor. Porque efectivamente el profeta Elías, después de esa experiencia que tiene, Dios le lleva de comer. Después de esa experiencia, Dios lo lleva nuevamente a hacer más milagros y a restaurar y a continuar con la obra que tenía que hacer. Pero esto me lleva a mí, a Moisés. Ahora me paso a Moisés. Moisés fue rescatado, tú sabes. Moisés nace en un punto complicado, en un punto crítico. La hija de Faraón lo adopta, fue criado en el palacio de Faraón, aprendió toda la religión egipcia, todas las ciencias egipcias, todo el conocimiento egipcio, se convirtió en un hombre culto, se convirtió en un hombre formado. Y tú sabes que él era hebreo de nacimiento, y le molestaba ver las injusticias. Un día, tú sabes la historia, un día vio que un egipcio estaba lastimando a un hebreo, mató al egipcio por defender al hebreo. Al siguiente día salió y vio que los hebreos estaban peleando, y entonces él va y les dice, ¿por qué pelean? Y ellos le dicen, ¿qué acaso nos vas a matar también como mataste al hebreo de ayer? Y es en ese momento donde Moisés, dice la Biblia, Éxodo capítulo 2, versículo 14 y 15. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. En el momento en que Moisés sale de Egipto, en ese momento Moisés pierde todos los privilegios que tenía en palacio. Pierde todo el poder que tenía en palacio. En ese momento pierde todo y cualquier privilegio que pudiera tener, lo perdió. Ahora, ¿qué sucede con Moisés? ¿Qué sucede después con Moisés? Que Moisés después llega al desierto, y ahí Moisés comienza una vida, podríamos decirlo que sin dirección y sin sentido. Moisés, después de tener todos los privilegios de palacio, se encuentra en el desierto sin sentido durante 40 años.
Y aquí yo solamente quiero hacer una aplicación para tu vida. ¿Cuántas veces tú y yo, después de la adversidad, llega un momento en donde nos encontramos como Moisés en el desierto y te pones a pensar y dices, lo voy a decir con estas palabras, qué miserable de mí. Me siento miserable. Yo a veces de repente así me he sentido en ciertas cosas y digo, wow, mira lo que estoy haciendo, qué miserable me siento por estar haciendo esto que estoy haciendo. Y Moisés en ese momento se sentía así, porque él estaba sentado en una piedra, viendo a las ovejas, cuidando a las ovejas, y luego al siguiente día se cansaba de esa piedra y se iba a otra piedra, llegaba, se sentaba y veía cómo las ovejas comían. Al siguiente día llegaba y se sentaba en otra piedra y veía cómo las ovejas comían. Al siguiente día, ¿qué crees que pasaba? Tenía en Egipto. Durante 40 años yo creo que él se sentaba y recordaba lo que comía en palacio. Recordaba que solamente gritaba, ¡soldados! Y iban los soldados a Moisés a lo que quisiera Moisés. Él recordaba que él caminaba y toda la gente se inclinaba ante él. Y entonces ahí estaba sentado viendo cómo las ovejas comían. Qué triste y qué miserable en ese punto era la vida de Moisés. Qué triste y qué miserable era su vida en ese momento. Pero ¿qué crees? Dios permite todo lo que sucede. En ese punto en donde Moisés se encontraba tan vacío, lo puedo decir así, tan sin sentido, durante 40 años estar haciendo exactamente lo mismo con esa pasividad. Un día Dios se le presenta a Moisés y le dice a Moisés, Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 10, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Yo me imagino que en ese momento Moisés se sorprende tanto y viene a su mente aún esos momentos que Moisés estaba en el desierto, sentado en la piedra, viendo cómo comía la oveja y le preguntaba a Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Te has olvidado de mí? Y ahora Dios había respondido a Moisés. Y en ese momento Moisés le dice a Dios, Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? No entendía nada. Había llegado a un punto en donde Moisés no era nada. Había llegado a un punto en donde Moisés no era nadie. Donde Moisés simplemente era alguien que estaba cuidando unas ovejas ahí, sin un propósito, sin nada. Había llegado Moisés a ser nadie. Y ahora Dios lo estaba buscando para liberar al pueblo de Egipto. Fíjate bien esto que acabo de decir. Dios llevó a Moisés al punto de ser nada. Al punto de ser nadie. Cuando Moisés se convirtió en nadie, fue en ese momento cuando Dios le dio la misión más importante de su vida. Espero que guardes eso en tu corazón, porque esa es la verdad más importante de hoy. Dios te lleva al punto de ser nada. Dios te lleva al punto de ser nadie. Por eso es que Dios permite todo lo que te sucede. Por eso es que Dios permite todo lo que sucede. Porque al final tienes que llegar al punto de ser nadie para que Dios lo sea todo en tu vida. Para que Dios sea todo en tu vida. Mientras tú no llegues a ese punto de estar como Elías, en ese punto de la depresión, en ese punto de estar a punto de morir, de levantar tu mirada y decirle, Dios, ya no puedo más, donde verdaderamente tú estás levantando tu mirada al cielo, diciéndole a Dios, Dios, ya no puedo más. Mientras tú no hagas eso, siempre va a haber un límite.
tu clamor nunca va a ser sincero. Y ese fue el punto que llevó Dios a Elías. Ese fue el punto en donde llevó Dios a Moisés. Y es ahí donde Moisés te empezó a decir: Dios, pero ¿cómo? Yo no puedo hacerlo, soy tartamudo, voy a ir solo. ¿Qué voy a hacer? Yo no soy la persona que tú yo no soy la persona que tú necesitas para eso. ¿Cómo voy a ir yo? No es a mí a quien tú necesitas. Y Dios le dice, simplemente Dios le dice: Moisés, ve. Y efectivamente, a lo mejor, si nos ponemos a pensar, tú y yo hoy, y decimos, ¿cómo Dios se atreve a mandar a liberar al pueblo de Israel de Egipto a un pastor de ovejas? Me mande a un guerrero, que mande a un soldado que esté enterito. Moisés ya estaba bien viejo, y lo manda a eso. Y ahí es donde entonces empezamos, ¿te das cuenta? No conocemos a Dios. Empezamos a juzgar las razones de Dios. Empezamos a juzgar las cosas que hace Dios. Pero déjame decirte algo. El que Moisés se haya sentado en una piedra y veía cómo comían las ovejas, y luego se fue a otra piedra y veía y así durante 40 años a Moisés Dios lo capacitó y lo preparó de esa forma durante todo ese tiempo. Como esa gran enseñanza del maestro Miyagi: ponte la chamarra, quítate la chamarra, cuelga la chamarra. Fue lo mismo que Dios hizo con Moisés. Moisés, siéntate aquí, y se sentó ahí. Y luego Moisés se fue al otro lado del monte y se sentó del otro lado del monte. Y luego Moisés se fue al otro lado del monte y se sentó en otra piedra del otro lado del monte. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo eso con Moisés? Realmente a Moisés le estaba costando creer que todo su entrenamiento durante 40 años en el desierto era para algo. Y te digo algo, eso mismo pasa contigo. Te ves al espejo y dices: solo soy una persona sin chiste. ¿Quién soy yo, este flaco sin chiste? O este cachetón sin chiste, este chaparro sin chiste. ¿No te das cuenta que cada adversidad, cada situación, cada cosa por la que Dios te ha pasado ha sido porque Dios te está preparando para que te levantes a liberar al pueblo de Egipto? De la misma forma en la que Moisés llegó al punto de decir: no soy nadie, no tengo nada, soy un simple pastor de ovejas que está aquí aburrido. 40 años haciendo lo mismo. 40 años haciendo lo mismo. Y simplemente Dios le dice: Moisés, ya estás listo. Finalmente, Moisés obedeció. Hoy, muchos de los que me están viendo, puedo decirte que también te cuesta creer lo que Dios hace en tu vida, porque te sigues viendo al espejo y tú dices: no soy nada, no tengo nada. No puedo hablar, me da pena hablar. Y aun cuando Dios te ha dotado de autoridad, te sientes sin autoridad. Aun cuando a veces solamente tienes que declararlo, porque Dios ya te ha dado la palabra, Dios ya dijo la palabra, Dios ya te dijo: echa la red. Y tú no crees en la palabra de Dios. Dios ya te dijo: tú puedes hacerlo. ¿Y qué crees? No te atreves a hacerlo, aun cuando Dios ya lo haya hecho. Ahí es cuando yo digo que nos falta amor por Dios. Porque cuando tú amas a alguien, tú confías en ese alguien. Y tú sabes que ese alguien, sea lo que diga, va a ser aún por tu bien. Ahí es cuando tenemos que amar a Dios. Moisés obedeció, fue ante Faraón, y tú sabes, después de insistir y después de las plagas, Faraón no pudo resistirse más. 3 millones de personas salieron de Egipto y caminaron por el desierto. Ve esto maravilloso de Dios. Y esta parte a mí me quebró cuando la entendí. ¿A dónde salieron? Al desierto. ¿Quién es el máster en el desierto? Moisés. Moisés es el maestro del desierto porque conoce el desierto como la palma de su mano.
Porque estuvo 40 años en el desierto. 40 años en el desierto, de una piedra en otra piedra. De un lado del monte al otro lado del monte, y caminó por acá, caminó por allá, caminó por allá y caminó por allá. Si alguien conocía el desierto, si alguien conocía lugares del desierto, era Moisés. ¿Y qué crees? Él sentado en la piedra se sentía miserable diciendo, ¿qué hago aquí? Porque lo único que hacía era añoraba lo que tenía, anhelaba lo que tenía en palacio y no veía lo que Dios estaba haciendo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros no logramos entender lo que Dios está haciendo. Porque en ese momento Moisés no entendía que estar sentado en una piedra y en otra piedra y en otra piedra haría que se cumpliera el propósito de su vida de liberar a 3 millones de personas. ¿Pero qué crees? Moisés no necesitaba entender a Dios. Moisés lo único que necesitaba era obedecer a Dios. Era lo único que necesitaba hacer. Necesitaba amar a Dios para confiar en Él y obedecer. Moisés era el experto en el desierto. Moisés perfectamente sabía hacia dónde podían dirigirlos. Todo ese tiempo que Moisés estuvo parado ahí diciendo, ¿qué hago aquí? Él aprendió a conocer las montañas, sabía qué animales había en el desierto, sabía el clima, en qué momento estaba el mayor clima en el desierto, lo conocía perfectamente bien. Dios escogió a Moisés porque la obra de Moisés se desarrolló en el desierto. Juan capítulo 13, versículo 7, Jesús le dice a Pedro, cuando Jesús empezó a lavar los pies y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y eso es algo que Dios constantemente está haciendo en nuestras vidas. Hoy, tú no tienes que comprender a Dios en la situación de adversidad, la situación que estás pasando. Lo único que tienes que hacer es creerle a Dios, creer lo que Dios está haciendo contigo, creer que lo que Dios está permitiendo es perfecto, creer que aún los errores que tú has cometido y las consecuencias que estás viviendo sobre esos errores, Dios los está permitiendo, pero es porque Dios te quiere llevar a un punto diferente. ¿Amas a Dios? ¿Crees en Dios? Déjame decirte que Él te va a sorprender si tú amas a Dios y si tú le crees a Dios. Quizás el día de hoy tú no sabes la situación que estás viviendo y no la entiendes. No sabes por qué estás viviendo esto. Pero déjame decirte algo que espero que te dé paz y te dé confianza. Dios sí lo sabe. Tú no lo sabes, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. El día que tú vengas a Dios y le digas a Dios, Dios, haz tu voluntad en mi vida. Déjame decirte que ese día Dios empezará a destruir todas las estructuras mentales y va a quitarte también aquellas cosas que probablemente tú amas. Porque esas cosas que tú amas, como Moisés en palacio, como la seguridad de Moisés, como el título de Moisés que tenía en palacio, esas cosas que Moisés de cierta forma amaba y le daban seguridad, Dios tuvo que quitárselas. Porque a Dios no le sirven esas cosas. A Dios le sirve cuando tú eres nadie. A Dios le sirve cuando tú no eres nada. A Dios le sirve cuando tú vienes a Él, te presentas a Él y le entregas tus coronas. Es ahí donde a Dios le sirves. Cuando tú te humillas a Dios, cuando tú te humillas a Dios completamente, cuando tú te ves al espejo y te desnudas completamente ante Dios y le dices a Dios, Dios, esto es lo que soy, no tengo nada más que dar. Dios, no puedo impresionarte con nada más, esto es lo que soy, Dios. Y es en ese momento donde Dios se glorifica en tu vida. Es en ese momento donde Dios se glorifica en tu vida. Deja de pelear contra Dios. Deja de luchar con Dios. Deja de querer entender a Dios. Al final, tú decides si le permites a Dios darle toda tu voluntad, porque al final Dios te da la decisión de elegir. El día de hoy tú puedes elegir entre darle a Dios esa parte de tu vida o no dársela. ¿Y qué crees?
Dios te lo va a permitir. Porque Dios te permite que tú tomes tus propias decisiones. Dios te permite que tú tomes tus propias decisiones. Pero al final, esas decisiones te van a llevar a rumbos que tal vez tu vida puede ser más complicada o puede ser más fácil. Tú decides en eso. Entonces, la pregunta con la que quiero terminar es, ¿dejarás que Dios haga contigo lo que Él quiere? ¿O seguirás siendo un inconforme sin razón? Y digo sin razón porque te he dado suficientes razones para confiar en Dios. De aquí en adelante, si tú sigues manteniéndote en esa situación, es decisión tuya. Quiero pedirte que oremos ahí en tu lugar, ahí donde estás en tu casa. Y hoy en este momento, Señor Jesús, yo oro por todos aquellos que estamos escuchando este mensaje y aún los que van a escuchar este mensaje después. Yo oro, Padre Celestial, por lo que tú estás haciendo. En este momento, Señor Jesús, oro por aquellas cosas a las cuales a veces nos aferramos nosotros que no entendemos y que nos están haciendo daño, Padre. Y yo quiero pedirte que tú nos ayudes a soltar esas cosas. Yo quiero pedirte, Señor Jesús, que tú nos lleves a ese punto en el cual, Padre, nosotros realmente podamos someternos a ti, podamos realmente amarte de una forma tan sincera, Señor Jesús. Que nos lleves a ese punto realmente de confiar en ti, a ese punto de poder despojarnos en ti, de la misma forma en la que lo hicieron esos grandes hombres, Señor Jesús, que confiaron en ti, independientemente de cuál fuera la situación y la circunstancia. Hoy yo te pido, Señor Jesús, que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos. Oro por aquellos hermanos, por aquellas personas que reciben este mensaje, pero que el día de hoy se sienten débiles, se sienten solos, están siendo tentados a abandonar su fe, están siendo tentados a actuar en odio, en venganza, que se sienten tristes, Señor Jesucristo, se sienten abandonados. Hoy te pido, Padre Celestial, por esos hijos que el día de hoy se sienten solos en el desierto, mi Dios, y que están a punto de claudicar. Hoy yo te pido que pongas en ellos esa fuerza, yo te pido que pongas en tus hijos esa fortaleza, te pido que pongas en tus hijos esa dirección, para que de hoy en adelante, Señor Jesús, tus hijos sean fortalecidos y hay una nueva visión en ellos, Padre Celestial. Y que a pesar de cuál sea la circunstancia, a pesar de cuál sea la situación, tus hijos, mi Dios, puedan verte, tus hijos puedan sentirte y por sobre todo, Padre, confiar de que tú tienes todo en control. Hoy te damos gracias, Señor Jesús, y yo te invito, mi Dios, a morar en nuestros corazones. Te invito, Señor Jesús, a coronarte, Padre, a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor Jesús. Amén y poderoso Dios. A ti que has escuchado este mensaje, yo solo quiero invitarte a que dejemos de pelear con Dios. No hay razón para vivir inconformes, puesto que Dios nos ha dado las razones suficientes para confiar y para poder amarlo de una manera tan ciega que cualquier cosa que nosotros creamos de Dios, sepamos que Dios la va a cumplir, porque su palabra es fiel, porque su palabra es eterna, simplemente por eso. Mis hermanos, que Dios los bendiga, los bendecimos, damos muchas gracias a todos ustedes que están ahí en su lugar. Comparte el mensaje, comparte esta palabra de aliento para los que la necesitan. Estamos recibiendo sus peticiones de oración, por si quieren escribirnos, estamos a sus órdenes. Que Dios los bendiga, Ministerios El León y los que nos escuchan. Bendiciones.
tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tú